Bueno, damos gloria a Dios y más bendecida con esta invitación. Hoy el tema que he traído, se lo he titulado El altar. El altar. Es el tema del cual he titulado, ahí está la proyección, podemos ver. Y voy a hablar, hermanos, de un mobiliario del Antiguo Testamento. Ustedes me van a decir qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mucho. El Antiguo Testamento, como siempre lo digo, es sombra, figura del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento siempre habla simbólicamente, por elementos, por objetos, por figuras. Pero en el Nuevo Testamento lo vamos a ver revelado por el poder y la unción del Espíritu Santo. Ahí podemos ver, hoy voy a hablar del altar del holocausto. ¿Qué significa altar? ¿Qué significa altar del holocausto? Altar significa un lugar de encuentro con el cielo y la tierra, un punto de encuentro con el hombre y Dios. Eso significa un altar. Ahora, rectificando, también hay altares malignos, altares satánicos. Hay gente que está invocando a seres de las tinieblas. Nosotros sabemos, iglesia, y conocemos que Satanás todo lo imita, todo. Él todo quiere imitar a Dios. Es un envidioso, que el Señor lo reprenda, y hay poder en la sangre de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de altar del holocausto, ¿qué significa holocausto? Lugar de matanza, lugar de sacrificio. Nosotros podemos ver allí a través de la historia cuando Hitler se levanta, los nazis, y hacen una matanza. Y se llamó el holocausto, donde miles y miles, no solamente de judíos, fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Gente fue sacrificada, asesinada, matada en esa Segunda Guerra, que se le llama el genocidio del holocausto. Ahora, ¿cuándo decimos aquello, el lugar del holocausto? ¿Dónde estaba el lugar del holocausto? En el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Era el lugar donde Dios había levantado a los levitas como sacerdotes para que el pueblo, como nosotros pueblo, fueran y presentaran ofrendas de sacrificio para expiación de vuestros pecados, o sea, para perdón de nuestros pecados. Todo ese ritual del Antiguo Testamento era simbólico, pero apuntaba ¿a qué? A una historia de un Salvador llamado Jesús de Nazaret, el Cordero inmolado, porque todo el pueblo tenía que presentar animales, podían ser corderos, podían ser bueyes o toros, en algunas ocasiones, no tanto, en algunas ocasiones tórtolas o pequeños palominos, pero mayormente eran corderos o becerros o toros. Bueno, dicho esto, yo quiero poner las bases para que podamos entender historia, que tenemos que también conocer la historia judaica, iglesia. No que nosotros somos judíos, nosotros somos de diferentes, aquí hay centroamericanos, hispanoamericanos, españoles, todo, pero también tenemos que conocer la historia de nuestro Salvador, de nuestro amado Jesucristo. Vuelvo a repetir, holocausto significa, se define como lugar de matanza, lugar de sacrificio, donde iban y ofrendían un cordero, un animal, y el sacerdote encargado oraba por ese cordero, y todos los pecados del pueblo pasaban a ese cordero. Luego de ello, el cordero era degollado y la sangre de ese animalito inocente era reciclada en recipientes, en bandejas, ¿cómo le podía decir? En tinajas. Vale, mi bella Angeline, mi colaboradora. Entonces, miren, iglesia, el lugar del holocausto, ¿de qué material era hecho? De bronce y de madera de acacia.
era en ese lugar, no estaba el altar del holocausto, no estaba en el lugar santo, estaba fuera en el atrio, y allí se hacía todo ese ritual. Entonces, si nosotros vamos a ver, pero hermana Katy, usted me está hablando del Antiguo Testamento, vamos a ver al Nuevo Testamento, Apocalipsis, poniendo bases bíblicas a la enseñanza. Hoy es una enseñanza. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, versículo 11. Todos los que hemos decidido caminar con Cristo, ahí está nuestro hermano predicador Juan, todos los que hemos decidido caminar con Cristo tenemos que conocer con quién estamos caminando y a quién estamos sirviendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 hasta el verso 11, la palabra de Dios nos enseña. Cuando abrió el quinto sello, ¿quién abrió el quinto sello? El ángel. Abre el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que temían. Nosotros estamos vivos, pero a veces morimos en las pruebas, en los procesos, en los ataques, en las disciplinas de Dios. Al taller del maestro vengo, Él me curará. Estamos siendo sanados, y cuando estamos siendo sanados por la mano de Dios, duele, porque el Señor está quebrantando mi voluntad para que su voluntad se manifieste y se refleje a toda la humanidad. Duele. ¿Quién no ha pasado por la mano del alfarero? Si no lo has pasado, yo hoy te vengo a decir, lo vas a pasar, porque te va a hacer una vasija nueva. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que tiene la visión, ¿quién? Juan, uno de los discípulos del maestro, uno de los siervos del maestro, del rabí, de mi amado Jesús de Nazaret, tiene esa visión. ¿Y qué ve? En el cielo ve un altar. En el cielo había un altar. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de los altares. Desde el Antiguo Testamento se hablaba, había en el atrio altar del holocausto, pero dentro, en el lugar santo, también había otro altar, y ese se llamaba altar de incienso. Pero no les voy a hablar del altar del incienso para no confundirlo, solo voy a hablar del altar del holocausto. Ay, caramba, altar de lugar de matanza, donde el hombre y Dios se reconcilian. En el Antiguo Testamento fabricaban altares. Hoy en el Nuevo Testamento te vengo a decir, tu altar es tu corazón. Es tu corazón. Porque yo puedo tener mi altar en mi hogar, en mi salón, cojo mi silla y me pongo a orar, pero mañana tengo el altar en mi habitación. O luego tengo mi altar, voy conduciendo el coche, que no conozco el coche, pero pronto conduciré el coche. Ahí hago mi altar y voy conduciendo y voy alabando a Dios. Porque no solamente altar es el lugar, el altar es el órgano vital, el corazón, iglesia. Si yo me presento ante Dios, me presento con un corazón quebrantado, humillado, diciéndolo, Señor, yo dependo de ti, dependo de tu misericordia, dependo de tu poder. Esos corazones rendidos a Dios necesita el Señor. Cuando Dios le da la orden a Moisés en Levítico capítulo 6, versículo 9 hasta el verso 13, la iglesia puede leer Levítico capítulo 6. Y luego esto, solo de este mueble del altar del holocausto vamos a estudiar. Levítico capítulo 6, verso 9 hasta el verso 13. La palabra de Dios nos enseña. Dice que Dios le da la orden. ¿A quién? Todas esas instrucciones. Levítico capítulo 6, verso 9 al 13. Le da la orden ¿a quién? A Moisés. Y ese Moisés es un hombre de Dios como todos los que estamos reunidos aquí. Dice, manda a Aarón. Dios le dice a Moisés, dale la orden a Aarón. Porque ¿quién era el sacerdote? Aarón. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros el sacerdocio? ¿Qué tiene que ver? Yo no soy sacerdote. Sí. El libro de 1 de Pedro nos enseña que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y el pueblo que Dios adquirió y ganó a precio de sangre. Manda a Aarón.
y a sus hijos, ellos eran los sacerdotes de la tribu de Leví, y diles: esta es la ley del holocausto, esta es la ley de la ofrenda de sacrificio de matanza, esta es la ley. Cuando vamos nosotros a nuestro altar, vamos a hacer morir las obras de nuestra carne, vamos a hacer morir el orgullo, el ego, la mentira. Dice: el holocausto estará sobre el fuego, encendido. El fuego tiene que estar apagado, no, encendido sobre el altar toda la noche. Vigilias. El fuego del altar arderá en él. El verso 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura. Mira la importancia de los sacerdotes, que tenían que cuidar su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará el sacerdote las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, la orden era: no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana el sacerdote tenía que poner leña en el altar del holocausto, y acomodará el holocausto sobre él, quemaduras sobre él, las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué son las grosuras? El exceso. Yo no sé quiénes van al gimnasio para perder grasa, porque la grasa nos hace daño. Pero cuando nosotros hacemos nuestro altar de oración, nuestro altar de clamor, va a tener que salir de nosotros no la grasa, sino el exceso de maldad que hay en nosotros. Eso tiene que salir. Vemos el siguiente, verso 13. Y el fuego va a arder continuamente en el altar y no se apagará. Lo voy a explicar. Cuando la palabra de Dios nos habla, y el fuego y la leña y todo eso que descifra el altar del holocausto, voy a iniciar con la leña. Dijo que el altar del holocausto tiene que ser indispensable la leña, y que tiene que ver la madera conmigo, que tiene que ver la leña conmigo. Si apuntamos primeramente, ¿dónde murió Jesucristo? En un madero. ¿Cuál era la profesión de mi amado Jesucristo? La carpintería. Trabajaba con todo tipo de madera: cedro, acacia, líbano, pino, etc. Pero ahora, ¿qué tiene que ver la madera conmigo? La madera simboliza la humanidad, porque mi amado Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, 200% victorioso. Pero hermana Katy, ¿qué tiene que ver la madera conmigo? Salmos capítulo 1, verso 1 al verso 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores ni de burladores, sino que se deleite en la ley de Dios, y será como árbol plantado. La metáfora que le da la Biblia al ser humano, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que en el tiempo de mi Dios daremos fruto. Ahí está, comparado. Por eso el Señor decía que la leña no falta en el altar del holocausto. Hoy Dios te viene a decir, iglesia, que tu vida no falte en el altar de oración, en el altar de ayuno, en el altar de vigilia, en el altar de la ofrenda, porque tú eres comparado como cedro en el Líbano. Veámoslo en el libro de Salmos, capítulo 92, verso 92. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? El justo va a florecer como la palmera, pero el justo también va a crecer como cedros en el Líbano. Se hacía el altar del holocausto, ese mobiliario, con madera de acacia, pero el salmista también nos compara como los cedros en el Líbano.
Líbano. ¿Por qué el cedro? No dijo el cedro de Nicaragua, el cedro de otro país, no. ¿Por qué el cedro del Líbano? Porque el cedro del Líbano, ¿cómo se cultiva? En una zanja, en algo estrecho. Y así el Señor dice, en algo tan angosto, en algo que te apriete, en un problema tan circunstancial. Ay, yo quiero que tú crezcas como cedro en el Líbano. El hombre comparado como cedro en el Líbano. En Salmos podemos ver nosotros también Marcos capítulo 8 versículo 24. Yo les estoy enseñando todos los elementos que se usaban en el altar de holocausto, en el altar de la matanza, porque tenemos que saber lo que Dios apuntaba para el tiempo presente. Marcos 8:24 dice que Jesús hace el milagro en un ciego, y cuando el ciego vio, dijo estas palabras. Marcos 8:24. Él mirando dijo, veo a los hombres. ¿Cómo los veía? Como árboles, pero veo que se mueven. La metáfora, la analogía en la Biblia de nosotros comparados como un árbol. Y a veces nosotros somos tan egocentristas. Yo soy superior. Todos, grandes, ricos, pequeños, blancos, rubios, morenos, comparados con un árbol. Porque el árbol tiene que dar fruto. Ahora vemos el sacrificio, porque en el altar del holocausto, ¿qué se presentaba? Un sacrificio. ¿Y ese qué era? Eran animales sin defecto, no tenían que tener defecto. Y vemos ese ejemplo cuando Dios le dice a Abraham, levántame un altar, ve al monte de Moriah, porque mayormente los altares eran en un lugar alto, no se usaban escalera, era con rampa. Levántame un altar. La orden para Abraham, ¿qué era? Levantar un altar. La orden que hoy Dios le da a la iglesia, levanta mi altar de oración en tu corazón. No te veo ya orar, no te veo, te cansas, te duermes. Quiero que vuelvas a tener una conexión, una relación conmigo. Quiero conversar contigo, papá Dios. ¿Pero qué quieres conversar conmigo? Porque quiero darte direcciones, quiero darte instrucciones, quiero darte guianza, quiero cómo levantes tu empresa, cómo levantes tu noviazgo, cómo levantes tu matrimonio, cómo levantes a tu hijo. Es un lugar de encuentro, un punto de encuentro con los hijos de Dios y el cielo. Ahora, el sacrificio, yo le dije, mira Abraham, levántate Abraham, me dices que me amas y me amas, te voy a probar. Si me amas, ve, ya, levántame un altar, ya, papá Dios va. Pero ¿sabes qué? El sacrificio, ¿sabes qué va a ser? No me vas a llevar un cordero, porque era riquísimo en animales ese hombre, en oro y plata. No, yo quiero a tu hijo Isaac. Papá Ismael, no, Ismael, no. Yo sé que a Ismael no lo amas tanto. Dame al que tú amas. El altar de oración es que cuando vamos a presentar un altar de oración a Dios, mi corazón va a tener que rendirse y darle a Dios lo que más amo. Que amas, iglesia, más tu trabajo, que amas más tus hijos, que amas más tu tiempo. ¿Qué es lo que ama Dios? El Señor dice, dámelo, lo quiero, porque allí te voy a trabajar, Y le dijo a Abraham, llévame. Y Abraham, bueno, amén. Y lo presenta el muchacho llamado Isaac. Lo lleva al monte. Y los altares mayormente que hacían los hijos de Dios eran ¿qué? De piedra. Luego explicaremos lo que es la piedra en la Biblia. Y dice que lo ata el muchacho y el niño le dice, papá, ¿y dónde está el animalillo? ¿Dónde está? Jehová proveerá. Cuando estás en la oración y estás pasando el desierto y estás caminando con Dios de la mano y estás siendo procesado, dile, Jehová proveerá, porque antes que me venga este ataque, yo estuve en el altar de sacrificio, haciendo morir las obras de mi carne y rindiéndome al que tiene el poder para bendecirme y cambiar mi luto en alegría. Gloria a Dios. Y lo presenta. Y se oye una voz del cielo. ¿Cuándo se abrieron los cielos, iglesia? Cuando Abraham obedece y levanta el altar. ¿Cuándo?
a mí y a ti y a todos los que nos siguen en las redes, se van a abrir los cielos cuando nosotros seamos mujeres y hombres de oración, rendidos con un corazón puro, a decirle: Señor, heme aquí, todo lo que tengo es tuyo, hágase tu voluntad. Se abren los cielos y se escucha una voz del cielo y le dice: no lo mates, porque Dios ha probado que eres obediente. Y miró a hablar, y entre el camino, se aparece un animalillo y es el sacrificado. O sea que en Dios no se pierde nada, pero Dios te prueba, dámelo, pero no te lo va a quitar, porque el Dios que tenemos es un Dios que multiplica, no que divide ni resta. Juan capítulo 11, versículo 31, Jueces 11, 31, qué tremendo. Hay que ser muy cuidadosos cuando estamos levantando altar de oración, iglesia. Hay altares de oraciones de familia. Tú en tu casa puedes levantar un altar de oración y a 5 de la tarde todos nos ponemos a orar. Ya tú oras 10 minutos, tú 20 minutos, según la capacidad. Y así poco a poco vas avanzando. Cuando menos pienses tu altar de familia, 3 horas orando. Empieza de a poco, paso lento, pero firme. Jueces capítulo 11, versículo 31. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios infalible y es vigente por siglos y por generaciones. Dice: cualquiera que saliere, hay que tener cuidado cuando tenemos altar de oración, de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regresara victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Este era un hombre que venía de la guerra y el Señor le había dado victoria. Pero antes de aquello, él le dijo: mira, papá Dios, si tú me das la victoria, yo te doy cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, a abrazarme, a bendecirme, te lo entrego, es tuyo, y lo ofreceré en sacrificio. ¿Y quién sale corriendo? Su única hija. Su única hija. Papá, el hombre se fue en llanto, porque a veces hacemos votos en el altar de oración y no los cumplimos, iglesia. Y el hombre llora y la niña era virgen y él tenía que ofrecerla al servicio, no ser tocada por ningún varón, sino para Dios. El hombre llora porque ¿quién no quiere tener nietos, bisnietos, tataranietos, una familia numerosa? Pero él tenía que cumplir. Así que hoy yo te digo, si tú decides levantar tu altar de oración familiar, tu altar de oración personal, ten cuidado con hacer votos a la ligera. Ten mucho cuidado, porque el Dios que tenemos, escucha muy bien. Ese es el segundo elemento que nosotros estamos viendo en el altar del holocausto. El primero, a ver si están atentos, el primero, ¿cuál fue? La leña. El segundo es el sacrificio. El tercero, vamos a ver, los cuernos, porque el altar del holocausto tenía 4 cuernos. Los cuernos del Antiguo Testamento, que se llama shofar o bocina, eran elaborados ¿de qué? De los cuernos de animal. Aquí daban cánticos de guerra, de victoria, anunciaban viene una batalla, y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Dice el Señor: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué tenía el altar del holocausto? 4 cuernos. Estamos estudiando 4 cuernos. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra. O sea que a mí me va a destruir un viento. No, si el Señor tiene a sus 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra: norte, sur, este y oeste, los puntos cardinales. Dice: para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El hombre comparado como el árbol.
Y a veces sopla, ay, el enemigo me está destruyendo. A veces es Dios. Y todo apuntamos el enemigo, que el Señor lo reprenda. A veces es Dios. Dios, Él hace todas las cosas. Y el malo tiene que pedirle permiso si nos quiere hacer daño. No nos desanimemos, iglesia, sigamos adelante, porque el Señor está con nosotros. Dice que habla ¿de qué? De cuernos. Aquí dice y sigamos, a ver, vamos a ver Apocalipsis 5:6. Vamos a ver quién tenía cuernos, no cuatro, sino 7 cuernos. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. La palabra de Dios dice, y miré, ¿quién tenía todas estas visiones? El que caminó con Jesús, y tú y yo estamos caminando con Jesús. Y el mismo Jesús es de ayer, de hoy y de siempre. Ay, me ha quedado esa prédica grabada aquí en el corazón, caminar con Jesús. Dice, y vi que en medio del trono de los 4 vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Qué se daba? ¿Qué animal? Un cordero en el lugar del holocausto, como inmolado, que tenía, ¿cuántos tenía? 7 cuernos. Jesús también tiene cuernos. Y Jesús, ¿qué? Cuernos de maldad, cuernos de misericordia, de paz, de benignidad, porque no hay maldad, hay bondad, amor, perdón. Miren, todo ese altar del holocausto habla de mi Señor Jesucristo, habla de nosotros. Y nosotros podemos ver 1 Samuel 16:13. Ya ahora, como lo dije anteriormente, ¿para qué se usaba el cuerno? El cuerno era un símbolo de guerra, símbolo de presencia divina. Cuando nosotros levantamos altar de oración, y yo lo he escuchado por muchas personas, que cuando nosotros nos sometemos a orar 2, 3, 4, 5 horas, levantando de madrugada, te vienen los ataques del enemigo, te vienen más problemas, y dices, ya no voy a orar porque cuando oro tengo visiones, tengo mucho ataque. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos a orar, empieza el Señor, Dios Todopoderoso, el que tiene 7 cuernos, empieza a decirte, te viene una batalla, te viene una guerra, te viene un proceso. Por eso te estoy quitando el sueño para que me levantes al altar de oración. En Dios no hay casualidades, en Dios siempre hay propósitos. Y como lo dice el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, 1 Samuel dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó Samuel. Miren, iglesia, en el Antiguo Testamento los cuernos eran para que se echara aceite y ungir a los futuros reyes, ungir a los futuros profetas. ¿Pero qué tiene que haber el aceite? En el altar del holocausto, que también se quemaban las grosuras. ¿Y la grosura qué expulsa? Aceite. Entonces, los cuernos sirven para ungir. Cuando vamos al altar de oración, estamos orando, el Señor te está ungiendo, te está llenando de su aceite fresco, tu lámpara la está encendiendo para que puedas vencer y no te confundas en el día malo. Jueces capítulo 6, versículo 20, estamos en el cuerno. En el cuerno lo estamos enseñando. ¿Qué son los cuernos que estaban en el altar del holocausto? El libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 20. Estos hombres iban a conquistar. Pero mira lo que Dios le dice. Entonces el pueblo gritó. Y los sacerdotes, ¿qué hicieron? Tocaron bocina, tocaron el cuerno, tocaron el shofar. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros, real sacerdocio. Levántate en un altar de oración. No tengas miedo, porque el Señor está con nosotros. Dice, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido del shofar, de la bocina, del cuerno, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Cuando estés en
Pero si ya no quieres levantar altar de oración, hoy yo te vengo a decir, el diablo te va a debilitar, te va a destruir, va a robar tu fe, porque él ha venido a matar, a hurtar y a destruir primero la fe. Una vez que no coge la fe, estamos perdidos totalmente. Y ahora vemos el fuego. El fuego. Hoy yo te vengo a decir, en el altar del holocausto ya ponían el sacrificio, ya ponían la leña, pero tenía que encenderse. Lo encendían los sacerdotes. No. Esa era mano de Dios. Cuando el Señor veía que el holocausto estaba sin defecto, cuando Él vea que tu oración sea sincera, no como el fariseo y el publicano que se presentaba en la oración, Señor, yo diezmo, yo hago ayuno, yo vigilio, no. Y el otro, Señor, el publicano, perdóname, porque no soy digno, soy un pecador. ¿Quién salió bendecido en el altar personal? El publicano, porque reconoció su debilidad, su falta. Entonces nosotros podemos ver el fuego. ¿Qué simboliza el fuego? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado como una paloma, como fuego, está representado como aceite, como ríos de agua viva, está representado de multiformes maneras. El Espíritu Santo, yo te vengo a decir, iglesia, que nosotros no podemos avanzar si no avivamos el fuego que está dentro de nosotros, si no avivo el poder de mi amigo Espíritu Santo. Amigo Espíritu Santo, estoy aquí, ayúdame, no sé esto, no me entero de esto, tú guíame. Hechos capítulo 2, versículo 3 al verso 4, y lo voy a parafrasear este verso de Hechos capítulo 2, versículo 3 al verso 4, dice que todos estaban unidos, reunidos, y vinieron, ¿qué? Lenguas de fuego, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Si levantas tu altar de holocausto, tu altar de matanza, tu altar de oración, vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y para vencer estos días malos, como dice la palabra de Dios, esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado, y por cuanto la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos ya se enfrió. Entonces, si estamos bajo un altar, bajo un ataque de las tinieblas, pues me levanto creyendo que mi altar de oración va a hacer descender el fuego y voy a poder vencer. Las pruebas que he tenido durante más de 20 años no las he vencido yo, ha sido mi amigo Espíritu Santo que ha estado dentro de mí, llevándome a todo lugar, y Él me ha dado la victoria. Solo decía, Katy, inclínate, sube a la montaña, búscame, porque tú te cogerás de esos cuernos y yo os daré la bandera de victoria. Amén. Y nosotros podemos ver a dos hombres de Dios en la Biblia. Uno de ellos, Jeremías, y el otro, Timoteo. ¿Qué dijo Jeremías? Eso yo quiero que ustedes lo lean. Jeremías 20, versículo 9. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era el profeta de Dios, un hombre de Dios, del cual se le tituló el profeta llorón. Jeremías capítulo 20, verso 9. Jeremías 20, verso 9. 20, verso 9. Y dije, mira las palabras de Jeremías. No me acordaré más de ti, papá Dios. Ya no. Ni hablaré más en tu nombre, no predicaré más de ti, no profetizaré más de ti. Pero no obstante, había en mi corazón, porque el altar de holocausto es vuestro corazón, un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él estaba decepcionado. Él profetizaba y lo querían matar. Él predicaba y decían que estaba loco, no le creían. Quizás seas tú orando, levantando tu altar, predicando, y nadie te da bolilla, como dice el argentino. Nadie. Pero eso le pasó a Jeremías. Señor, ya no quiero predicar tu palabra. Esto va para los que un día claudicaron y se fueron de los caminos de Dios. Aquellos pastores, aquellos ministros, aquellas ovejas que dijeron, ya no quiero ser más pastor, ya no quiero ser más pastora, ya no quiero ser más oveja, me voy al mundo porque en el mundo estoy mejor.
Eso le pasó a Jeremías. Pero Jeremías era un hombre de altar. Había un fuego que ardía, la presencia de Dios en la que no nos va a hacer separar de Dios. Aquí entre nosotros van a haber disputas. Ah, mi hermano no me saludó, mi hermana no me... Ah, me voy a otra congregación y se resuelve el asunto. Así no se resuelve el asunto. Porque si aquí nadie te saludó y te vas a otra congregación, si aquí uno no te saludó, en otra congregación no te saludarán 10. Y te vas a otra, no te saludarán 20. Hasta que podamos vencer el asunto. Hasta que podamos resolver el asunto. Este hombre decía, había un fuego que quemaba, que te quise dejar porque mi matrimonio me iba mal, porque mi noviazgo me iba mal, porque mis hijos eran rebeldes, porque no tenía dinero, porque tenía un cáncer, te quise dejar. Pero había un fuego de Dios que ardía. La iglesia tiene que vivir en altares de oración. La iglesia tiene que rendir su corazón y decirle, Señor, yo soy malo, pero contigo seré renovada mi mente, transformado. Fuego de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Y todo eso sucedía en el altar de holocausto. Lo estoy desglosando. Dice la palabra que Dios le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un pastor joven, criado por su abuela Loida y su madre Eunice. O sea, no habla de papá. Dice, segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo. ¿Quién estaba aconsejando? Pablo, el maestro, el apóstol Pablo. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Iglesia, tú has recibido el Espíritu Santo y hoy el Señor te dice, avive ese fuego. Pero ¿cómo voy a encender el fuego? ¿Cómo lo voy a encender el fuego? Poniendo leña en el altar, poniendo tu vida en el altar. Le decía, viva ese fuego que es el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Él había sido orado y le habían impuesto la mano, un hombre de Dios. En la imposición de manos hay que tener cuidado. Tú tienes que conocer y saber y entender quién ora por ti, quién te pone las manos. Porque ahí hay poder bueno y poder maligno. Vamos con la sangre. Porque dice que al corderito le sacaban sangre. ¿Y la sangre qué hacían? En los 4 cuernos del altar de los cuernos, con los dedos los sacerdotes ungían los cuernos que estaban en el altar del holocausto del Antiguo Testamento. Y esto todos lo sabemos, que la sangre nos limpia de todo pecado. ¿Qué sangre? La sangre de un animal. La sangre de mi Jesús de Nazaret me limpia de todo pecado. La sangre de mi Jesús me reconcilia con las cosas que están en el cielo y con las cosas que están en la tierra. La sangre de Jesucristo me da acceso al trono de la gracia para alcanzar todo su favor y toda su misericordia. Todo lo del altar del holocausto hablaba de nuestro amado Jesucristo. Ahora vamos a ver, iglesia, para ir ya finalizando, cenizas. Porque la madera representada con la humanidad. Pero tanto es el dolor que vivimos, que muchas veces cuando el fuego del Espíritu Santo nos quema, nos procesa, nos trabaja, terminamos en cenizas. Terminamos en ceniza. ¿Qué simboliza o qué representa o cómo voy a definir las cenizas? En dolor, en angustia y en arrepentimiento o en aflicción. Dice la palabra de Dios, segunda de Samuel capítulo 13. Vamos a segunda de Samuel capítulo 13. Verso 1. A ver, ¿me puede ver? Primera de Samuel capítulo 13, versículo 1. Dice que había una muchacha. ¿Quién es la muchacha? Ya. Pero vamos a ver. Sí, está bien. Dice que había una muchacha. ¿Quién era? Hija de David. Pero esta muchacha tenía un hermano. También tenía un hermano. Era Amón el hermano. También otro hermano llamado Absalón. Pero esta muchacha fue ultrajada por su medio hermano llamado Amón. El muchacho se enamoró de su media hermana como ustedes no pueden creerlo. Era un amor loco, no podía vivir sin ella. Le pidió a su papá David, mándame, estoy enfermo, estoy resfriado, qué sé yo. Estoy delicada de salud. Manda a mi hermana
a Tamara que me prepare de esas comidas ricas, de esos caldos ricos, como dice aquí en España, de esos pucheros, de esos cocidos tan deliciosos. Inocentemente el padre David le envía a Tamar, una virgencita, y Amón la toma a la fuerza y abusa sexualmente de ella. Le roba su inocencia. Tamar le dice, habla con mi padre, te puedes casar conmigo. Y el hombre, después de haberla poseído, después de haber tenido una intimidad a la fuerza, ya no la quiso, ya no la amó. Se le fumó el amor, porque era un espíritu de lujuria y de lascivia. Se le fue el amor y agarró y dio la orden. Sigue viendo los versículos. Y le dio la orden, sáquenla, sáquenla. Y la muchacha en la calle la expulsaron, se arrancó sus vestidos de colores y se cubrió de ceniza, de ceniza. Yo no sé si tú tienes tu altar de oración y vas como un leño y terminas como una ceniza dolorida, quebrantada. Pero el Señor se va a encargar de tu ceniza. Ahí está. Miren, ella fue, sí. Fue abusada y se cubrió de cenizas. Pero también vemos nosotros. Usted puede verlo en esta de Tamar, segunda de Samuel, del capítulo 13 al verso 1 hasta los versos correspondientes. Está la historia de esta inocente joven. Por eso hay que tener mucho cuidado, iglesia. Donde me envías a tus hijos, con quien envías, sea niño o sea niña, cuídalo. Ojo, ojo, ojo. Porque podemos tener mucho altar de oración, pero a veces no sé qué. No, Dios está cuidando a mi hijo. Sí, Dios cuida, pero nosotros tenemos que estar registrando lo que hacen nuestros niños o nuestras niñas, porque les pueden hacer mucho daño. Jonás capítulo 3, versículo 6. Vemos a este hombre, Job, es Job. Job también se sentó y se cubrió de cenizas. Job tuvo mucho dolor, mucha aflicción y se cubrió de ceniza. Vemos Daniel, ya ustedes lo ven en su casa, yo les doy, lean el libro de Job porque nos falta un poquillo y no quiero dilatar mucho el tiempo. Job también se cubrió de ceniza. ¿Por qué? Porque se le murieron los 10 hijos, porque la mujer blasfemaba, porque le vino una sarna maligna. ¿Y qué hizo Job? Se sentó en ceniza, se sentó en ceniza. Daniel capítulo 9, versículo 3, proyectamos Daniel capítulo 9, versículo 3, dice que Daniel, porque la ceniza también es un acto de humildad, de humillación. Daniel capítulo 9 dice, y volví mi rostro a Dios. O sea, este hombre que había dejado a Dios, porque cuando yo voy a volver a ese lugar, he dejado ese lugar. Volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Cómo lo buscó? En oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Se cubrió de ceniza. ¿Por qué? Porque tenía mucho dolor, que presentó su oración. Perdona los pecados, perdona. Entonces, ¿que me voy a quedar con la ceniza? No. Porque nosotros vimos en Levíticos que Dios le dio la orden al sacerdote, retira las cenizas, saca las cenizas y ponme leña nueva. Yo no me voy a quedar todo este tiempo con mi dolor, con mi aflicción, con mi angustia. No, la Biblia me dice tiempos de refrigerio vendrán a nuestras vidas. En Isaías capítulo 61, versículo 1 al verso 3, el Señor va a quitar nuestro dolor cuando levantemos altar de oración. Cuando levantemos un altar de sacrificio y vengamos, Señor, yo ya no puedo más con esta situación. Te entrego, Señor, hago mi toma y ahí está mi mujer que me tiene, aquí está mi marido, aquí está mi salud, aquí está mi dinero, ya no puedo más. Toma, proféticamente hago una maleta, aquí está su ropa de él, aquí está su ropa, tómalo, te lo entrego, ya no quiero más. Porque a veces estamos constantes, Señor, dice el Señor, ya cambia de nivel tu oración, haz un acto profético, haz tu maleta. Señor, aquí está la maleta, aquí nadie se llama Felipe, aquí está la maleta de Felipe, aquí está la maleta de Filopena, toma, te lo entrego, ya no puedo. Mucho se droga, mucho se alcoholiza, mucho roba, ay, ya no, toma, ahí está, ahora voy a pasar a otro nivel de oración.
de oración. Eso me pasó a mí, iglesia. Teníamos un altar de oración con mi hermana Rosa, que ese es su nombre, y ya llevábamos de verdad delante de Dios. Yo cuidaba a mi nieto, tenía un añito, tenía que llevar a vivir, y todas las semanas, jueves, martes y jueves hacíamos vigilia, y yo ahí con el bebito de 1 año, porque mi hija iba a la universidad, y todo, ya llevábamos 1 año. Señor, cambia el marido. Llegué a mi casa cansada porque la vigilia empezábamos 11 de la noche, no dormíamos hasta las 6 de la mañana. Y llegué a mi casa y fregando los platos, le digo, Señor, perdóname, pero ya no quiero hacer vigilia con mi hermana y orar por lo mismo. Quiero hacer vigilia con mi hermana, pero ya orar diferente. Perdóname, Señor, si estoy siendo mala y no estoy ayudando a mi hermana. Perdóname. Y una voz aquí en mi corazón me dijo, Marco se va, la deja, la abandona. Y con la misma medida que ella midió a su hermana, la juzgó a su hermana, con esa misma medida la voy a medir. Cuando ella perdone, yo le devuelvo a su marido, le restauro su matrimonio. Santo Dios, gracias, Señor. Faltaba yo de decirle, parezco una religiosa en el altar de oración, pidiéndote lo mismo. Fui y se lo dije. ¿Hace cuántos días, Katy, Dios te dio ese mensaje? Hace 11 días. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no es fácil decir tantos mensajes. No, ya no quiero orar con la hermana Katy. Ay, ya no quiero orar con ella porque Dios la revela. Ya no quiero orar. Yo no te lo dije por eso. Me dice, hace 11 días te lo dije así. Hace 3 días se fue de mi casa. Cogió su maleta y me abandonó. Han pasado 17 años y no regresa. Porque no lo puede perdonar. En el altar de oración, la clave para nosotros recibir bendición es el perdón. Y yo siempre les testifico esto, que estaba orando. Teníamos nuestro altar de oración en la iglesia allá en Perú. Antes de que empezara el servicio, que empezaba a las 8, 7 de la tarde estábamos ahí hincadas de rodillas, orando. Y llegan 3 mujeres, y cuando ellas llegan yo ya no podía orar. La atmósfera se carga, la atmósfera, las regiones celestes empiezan a tomar poder cuando hay un pecado. Y ellas como oraban hasta en lenguas y cantaban, y yo agarré y me senté por la parte de atrás y la admiraba y dije, Señor, tan mala soy que no puedo orar. Y una voz viene y me dice, vanas son sus rodillas, yo no atiendo su oración porque no saben perdonar. Ay, Santo Padre. Ay. Cuando hagamos altar de oración, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego estate a cuentas con Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Para decirle eso a las 3 eran de un temperamento muy fuerte, pero díselo, se lo dije. Mire, esto Dios me ha dicho. La niña de 15 años dijo, yo odio a mi mamá y no la voy a perdonar. La de 30 años dijo también, yo no puedo perdonar a mi mamá y no tengo el deseo de perdonarla. Y la anciana de más de 70 años dijo, yo odio a mi hija. Pero le digo, tienes que perdonarla. No la voy a perdonar. Prefiero irme al infierno, pero yo no la voy a perdonar. No me lo dijo hombre, me lo dijo Dios. Finalizamos. Habían hombres que levantaban, y el perdón es importante. Y a veces, Señor, porque se atrasa mi bendición. ¿Por qué? Porque el Señor, tienes la llave. Perdona, no más. No es fácil, yo sé que no es fácil el perdonar. El perdonar no es humano, iglesia, el perdonar es divino. Por eso el Señor dice, levanta tu altar de oración, que el fuego del Espíritu Santo arda en ti, que el fuego de Dios arde en ti. Cuando empecé a buscar a Dios, levanté altares de oraciones. Hermano, no que la montaña te da la unción, sino que trataba de buscarlo en niveles más grandes. Me encontraba con las rivales de mi marido, corría y las abrazaba, perdóname. Y mi marido, no te humilles, mujer, no, porque yo un día le deseé el mal, las mujeres se asustaban, esta vaya a traer, no, yo vengo, y aquellas mujeres se
convirtieron por el testimonio, por el testimonio. Testimonio vale más que millones de palabras. Los altares, iglesia, detienen juicios. Alguien te está levantando juicio, querella. Alguien te está opresionando. Alguien, ay Señor, pero son malos conmigo, la gente es mala. Vamos a verlo en Génesis 8:21. Y hoy se nos van a caer los velos, iglesia. Yo soy bueno y él es malo, ella es mala, yo, ay Señor. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Génesis, hombres de Dios que levantaban altares eran Abraham, Isaac, Jacob, etc. Noé también levantó altar. Dice Génesis 8, verso 21. Dice que al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más, dijo Dios, nunca, esto fue cuando Noé sale del arca del diluvio, nunca más volveré a maldecir la tierra, dice papá Dios, nunca más, por causa de los seres humanos. Nunca más, dijo Dios, nunca más. Noé, has levantado un altar y el altar que había levantado no era de piedra. Nunca más volveré, porque los seres humanos son malos. Dice, aún cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline a la maldad desde su niñez. Que es mala, que es mala. Hoy vemos Génesis 8:21, yo lo he leído en la Nueva Traducción Viviente, que la maldad, en la Reina Valera dice que se origina desde la juventud, pero en la Nueva Traducción Viviente dice que se origina desde la niñez. Y vemos a los niños, no te quiero, dame mi juguete, malo, ¡pum! Te pateo, te tiro una piedra. Pero ¿qué diferencia hay en el niño? Que el niño, hay que jugar otra vez, rápido en perdonar. Si quieres entrar al reino de los cielos, sé como un niño, sé, porque hay en ellos inocencia. Pero, ¿por qué dice que la maldad está desde la niñez? La maldad está en el momento de la concepción, porque somos raza caída. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, hombres que le fallaron a Dios. Y finalizamos, iglesia, con esta palabra de las cenizas. Isaías, capítulo 61, versículo 1 al verso 3. Ahí tengo mi camarógrafo. Isaías 61, versículo 1 al 3. Hoy el Señor te viene a decir esto, iglesia. Si en tu altar de oración ya llevas orando 20, 30 años, 5 años, 1 año, meses, y no ves respuesta, y las cenizas están, el dolor está, la aflicción está, hoy el Señor te da esta promesa. Isaías 61, verso 1. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar las buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, verso siguiente, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los endultados y a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿quién es Sión? El monte de Sión, que permanece. Tú y yo somos comparados como el monte de Sión, que permanecemos aunque tengamos pruebas, pero seguimos en el altar de oración. Dice, se les dé gloria en lugar de ceniza. Tu ceniza y mi ceniza se va a convertir en gloria, en poder, en Shekinah, en una manifestación poderosa de nuestro Dios. Poderosa de nuestro Dios. Hoy yo te vengo a decir, no te quedes con esa ceniza. Ora con el Isaías 61, versículo 1 al verso 3. Tú predicas la palabra, tú llevas la palabra, sanas en los hospitales. Y eso me pasaba a mí. Señor, voy llevando tu palabra. Me usas para sanar a los quebrantados. ¿Y quién me sana a mí? ¿Quién me sana a mí? Y el Señor me dice, Katy, tu ceniza la convertiré en gloria y en poder y en alabanza y en adoración. Y estoy
convertí en una piedra viva para llevar testimonio y decirle, yo ya lo viví, la vas a pasar, tu ceniza será gloria de un Dios altísimo. Oh iglesia, primera de Pedro, capítulo 2, 4, 5, versión TLA. ¿Qué quiere ver la piedra conmigo? Mucho. Ustedes, iglesia, y los que me ven a través de las redes, son piedras vivas que Dios está usando para hacer un templo espiritual. Somos piedras vivas que Dios está usando para hacer un templo espiritual. Pero cuando levantaban altares de piedra, la piedra no era trabajada. La piedra era lisa, ellos no la trabajaban. ¿De dónde la sacaban? De arroyos. De arroyos, y en el arroyo el agua topa, con la arena topa, y ahí sale la piedra trabajada, no por mano de hombre, sino trabajada por los ríos del Espíritu Santo. Levántate, iglesia, ponte de pie y vamos a orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, he aquí se presenta delante de ti una leña, una piedra viva. Nos presentamos para decirte, envíame aquí, Señor, envíame a mí, envíame aquí, Señor, perdóname porque me he estado resistiendo a tu voluntad, me he estado resistiendo a los procesos, me he estado resistiendo a las pruebas, a las disciplinas, me he estado resistiendo a los ataques del opositor, pero hoy vengo a decirte, envíame aquí, Espíritu Santo, ayúdame a levantar altar de oración, altar de sacrificio, altar donde muera mi carne, donde mueran las obras de mi carne y reinaste en mí los frutos del Espíritu Santo. Glorifícate, Padre, gracias te doy y toda la gloria, toda la honra es tuya, mi Dios. Gracias porque estamos de pie por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios.